podamos examinarla y que Dios es un Dios de misterios. Porque en ocasiones no alcanzamos a entender los misterios de Dios. Porque Él en ocasiones trabaja raro, se mueve raro. Y como nosotros estamos en la carne, pues es bien difícil que nosotros a un Dios santo, 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 podamos comprenderle. Entonces el asunto no es de cuestionarlo, sino de poder, como dijo el Señor Jesucristo cuando enseña a sus 12 a orar, hágase su voluntad. Aquí en la tierra como en el cielo. Y vamos a ir a Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37, versículo 35. Capítulo 37, versículo 35. 37 y 35. Génesis capítulo 37, versículo 35. ¿Lo tenemos todos? Dice la palabra de Dios así: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas, para consolarlo. ¿Y qué pasó? Él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas vendieron en Egipto, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Vemos en esto que leemos nosotros, es una historia que abarca desde el capítulo 37, 36, 37 hasta el capítulo 50, una historia que abarca una porción bíblica importante saber nosotros esto. ¿Por qué razón? De quien nosotros leemos ahorita es el padre de las 12 tribus de Judá. De las 12 tribus de Judá. Resulta que en esta historia, cuando comenzamos a leerla de un principio, como es muy largo, traté de explicar un poco de ello. Salen sus hermanos de José, José era el menor, salen al campo a apacentar las ovejas y a trabajar en el campo, pero sus hermanos de José, o sea, los de las 12 tribus de Judá, le juegan una mala pasada a este muchachito, a este niño. Cuando esto pasa, no solamente le pegan, lo golpean, sino que lo meten en un hoyo. Cuando lo meten en un hoyo, lo desnudan sus propios hermanos carnales. Y nosotros nos podemos hacer la pregunta: ¿dónde estaba Dios en ese momento? Muy bien, Dios seguía estando en su trono con un plan perfecto para aquella familia que jugaría un papel importantísimo en Israel, y hasta la fecha todavía sigue surtiendo efecto, porque de entre aquellos 12 hijos de aquel hombre vendría la promesa para el mundo entero, el león de la tribu de Judá. Y José fue golpeado por sus hermanos y lo echaron en un hoyo. No solamente eso hicieron, sino que agarraron las vestiduras. Ellos comenzaron a tenerle envidia a José, porque su papá de José lo amaba. Jacob amaba mucho a su hijo José, lo vestía especialmente, le ponía su ropita especial, y los hijos se molestaban, les daban celos a los otros hijos, hasta que planearon este mal, porque fue un mal que le hicieron. Y cuando lo desnudan, ¿verdad? Agarran la túnica de José, la agarran y matan un animal y embarran aquella túnica de José, y van y se la entregan a Jacob. Dice: mira, di tú si esta es la túnica de tu hijo. A lo cual pues el padre de aquellos muchachos lloró inconsolablemente, creyendo que su hijo
había sido muerto. Pero por otro lado, el plan de Dios caminaba a una perfección gloriosa. Tuvieron que pasar los años, porque los tiempos de Dios, nosotros tenemos que darnos cuenta que los tiempos de Dios son perfectos. Son perfectos. Y en ocasiones, aunque nosotros pataleemos, rasguñemos, brinquemos y hagamos lo que hagamos nosotros, cuando algo entra dentro del plan de Dios, no va a ser sino hasta que Dios tenga su buena voluntad de llevar a cabo su plan. Aunque a nosotros no nos parezca perfecto o no nos parezca bien, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Bien, podría decir usted, pues ¿cuál era el plan? De que golpearan a su hermano, que sus hermanos lo golpearan, que Dios permitiera aquella gran atrocidad, de que aquel muchacho por sus hermanos fuera vendido. Pues, o sea, ¿cuál era el plan? O sea, es algo sin sentido que alguien golpee a sus hermanos. Un muchacho inocente, o sea, simplemente porque su padre lo amaba y porque interpretaba sueños. Vamos a comenzar a ver cuál era el propósito, o cuál fue el propósito de aquel atentado contra José, el hijo menor. Vamos a ir a Génesis capítulo 50. No es hasta el capítulo 50 de Génesis, una larga historia, que nos damos cuenta realmente cuál fue el propósito de Dios con sacar a José de aquel lugar y que sus hermanos lo vendieran y que sucediera esto. Génesis capítulo 50, versículo 20. No es sino hasta el final, casi del Génesis, que nos damos cuenta cuál fue el propósito de aquella historia, que aún todavía podemos darnos cuenta que si nos ponemos a pensar con la mente humana, carnal, decimos que injusto, o que injusta fue la vida con José. Pero aquí no hubo injusticia, aquí hubo un plan divino. Éxodo capítulo 50, versículo 20, dice así: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó ¿a qué? A bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Las cosas comenzaron a andar mal en las tierras de Jacob. Se vino una hambruna tan tremenda sobre la tierra. Y ellos sabían que en Egipto había comida. Los hermanos que en una ocasión le hicieron daño a José, supieron que aquel lugar había comida y el padre los manda a traer comida a Egipto. ¿Cuál sería su sorpresa? Aunque ellos no conocieron a José, José a ellos sí los conoció. Y es aquí lo que les dice: aunque ustedes trataron de hacerme mal. Les leo una vez más el 20. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios, fíjense bien lo que dice José. Vosotros pensáis hacerme mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida a mucho pueblo. Qué tremendo el plan de Dios. Ahora, si nosotros vemos esta historia, comenzamos a leer esta historia de José, nosotros nos encontramos en repetidas ocasiones que la historia relata bíblicamente y dice: y Dios estaba con él. Y Dios estaba con él. Nunca Dios desamparó a este muchacho. Nunca lo desamparó. Nunca. ¿Cuál era el asunto de José? José amaba a Dios. José amaba a Dios. Y se lo dice a sus hermanos: porque este mal que ustedes trataron de hacerme, Dios lo ha tornado en bien. ¿Para qué? Para que los que siguen, las siguientes familias que siguen, sean bendecidas. Y vemos ahí la voluntad de Dios. ¿Cuál fue su plan? A sacarlos, o a sacar a José de aquel lugar. Muy bien. De un de repente, Dios comienza a moverse de una forma por la cual Dios no nos gusta a nosotros. Y lo primero que nosotros, nuestra reacción primero, es comenzar y voltear los ojos hacia el cielo y comenzar a decirle a Dios: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí?
¿Por qué tienes que utilizar a quien más yo amo? ¿Por qué tiene que... ¿Cuántas veces usted no se ha puesto o quererse poner en su lugar de la persona que padece, que sufre, que llora, incluso que hasta se va de nuestro lado con el Señor? ¿Cuántas veces no se ha puesto y le ha dicho a Dios, Señor, mejor yo, tómame a mí, mejor que a mí me pase esto, Señor? Cuando no es así lo que Dios quiere hacer, sino que Dios siempre hace las cosas en su soberanía, lo hace a su manera. Amén. Porque en su manera hay una muy buena voluntad, agradable y perfecta. Es lo que dice ahí en Romanos 12. Y a esa voluntad agradable y perfecta nosotros tenemos que rendirnos. Tenemos que rendirnos y decirle, amén, Señor, heme aquí. Hágase su voluntad. Y cuando esto pasa de rendirnos, Dios mira el corazón de sus hijos, porque sabe bien que ellos fueron llamados con un propósito. Y que la obra de Dios va a cumplirse en la voluntad de Dios en aquel propósito que Él tiene para sus hijos. ¿Usted se acuerda de Job? ¿Job debía algo? Job no debía nada. La Biblia al principio del capítulo 1 de Job lo encuentra bien a Job. Lo encuentra prácticamente en una perfección a Job. Pero viene el enemigo de nuestras almas y comienza a retar a Dios. Y es que pasa todo lo que pasó con Job. Y Job nunca renegó de lo que había pasado, sino que él pregunta. Dice sobre el día de su nacimiento, pero dice la Escritura que con todo eso no pecó Job. Y luego tiene unos cuates que para molarla, aquellos cuates, en lugar de ayudarlos, venían a hundirlo más. Dios se enojó contra los amigos de Job, pero Job intercedió por ellos para que esto no pasara de esa manera. Entonces, Dios nos va a meter en ocasiones por desiertos. Es lo que todos nosotros debemos de saber y estar preparados. Que en ocasiones Dios nos va a meter por desiertos, por diversos caminos, por diversas pruebas y diferentes luchas. Y que tenemos que estar por ahí preparados para cuando esto pase, para que cuando esto suceda no nos agarre así como por sorpresa, ¿verdad? Y querramos nosotros desesperarnos, voltearle la espalda a Dios y decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Vamos a seguir leyendo la palabra. Deuteronomio, capítulo 8. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. ¿Lo tenemos ahí? Amén. Dice así la palabra de Dios. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios los probó en el desierto. Dios les habló en el desierto. Dios les mandó profeta en el desierto. Dios les dio de comer en el desierto. Dios puso una nube en el desierto para que los cubriera del sol. Y Dios puso una columna de fuego en el desierto para poderlos sustentar y pudieran estar alumbrados en aquel lugar. O sea, cuando Dios permite que nos entremos en un proceso, ¿Dios nos dejará solos? De ninguna manera. Dios nunca nos deja solos y esa fue una de sus promesas desde el principio hasta que el Señor subió al cielo. Una promesa maravillosa. Ustedes nunca estarán solos. Podemos preguntarnos, ¿dónde estaba Dios cuando fue azotado Pablo? ¿Dónde estaba Dios cuando ocurrió eso con José? ¿Dónde estaba Dios? Siempre nos hacemos las preguntas, pero pocas veces nos preguntamos nosotros, ¿qué hacemos nosotros cuando nos damos cuenta que Cristo Jesús, siendo inocente,
fue llevado a una cruz y que por todos nosotros llevó todos nuestros pecados y nuestras enfermedades y nuestras rebeliones a aquella cruz, ¿qué hacemos nosotros? Muchas veces no nos damos cuenta de este gran y maravilloso amor que Dios tuvo para nuestras vidas. Entonces Dios en ocasiones nos saca al desierto. Es lo que dice la Escritura: y la sacaré al desierto y allí la iré a oír mis palabras. Hablando de su iglesia, hablando de su pueblo. Vamos a Salmo 46. Salmo capítulo 46. Salmo capítulo 46, versículo 1 y 2. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Nuestro qué? Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y si se traspasan los montes al corazón de la mar. Aunque bramen y se turben sus aguas, también los montes a causa de su braveza. Dice la Escritura que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. ¿Cómo nos amparamos ante las circunstancias de la vida? ¿Cómo nos amparamos? O sea, muchas veces volteamos a ver a otros lados y pocas veces vamos y nos rendimos ante el Señor y le decimos: Señor, aquí estoy, oh. Tú eres mi único amparo, mi único refugio. Dice la palabra de Dios: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y no caerá mi pie resbaladero. Entonces es muy bueno que nosotros nos demos cuenta dónde está nuestra fe, cómo está nuestra fe, cómo está nuestra relación con Dios, para darnos cuenta así que Dios está con nosotros en el momento cual sea en esta vida mientras militamos aquí en la tierra. Es bien necesario que nosotros estemos siempre atentos a la voluntad de Dios, y a veces la voluntad de Dios no mucho nos gusta. Decimos nosotros: pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tienen que pasar cosas en la vida? ¿Por qué tiene que pasar una cosa y la otra? Hermanos, siempre la vida, en esta vida, siempre va a tener altas y bajas. Altas y bajas. Y es por eso que la Biblia nos aconseja a nosotros, la palabra de Dios, que nunca nosotros nos apartemos de Él, ni a diestra ni a siniestra. Nunca, nunca, nunca nos apartemos de Dios, ni a diestra ni a siniestra. ¿Por qué razón? Porque una vez cuando nosotros nos apartamos de Dios, de sus mandamientos, de su amor, cuando venga el momento malo, nosotros estaremos totalmente, prácticamente, nos sentiremos destruidos. Y mucha gente así lo dice: estoy destruido, estoy destruida. El apóstol Pablo dijo estas palabras: estamos caídos, derribados, pero no acabados. Y en ocasiones es lo que Dios quiere escuchar de nuestros labios y de nuestro corazón. ¿Usted recuerda cuando Dios le pide a Abraham a su hijo en sacrificio? Que lo lleva al monte Moriah y lleva la asna cargada de leña, y lleva
lleva todas las cosas, pero aquí empieza algo bien bonito en esta historia bíblica donde llegan con el asna al lugar donde van a tener que ir a dejar sacrificio al monte Moriah. Cuando esto pasa, le dicen primeramente al trabajador de Abraham, le dicen, espérame aquí, volveremos. Aquí, por eso es el padre de la fe, el padre Abraham. Espérame aquí, volveremos. Nunca Abraham, él sabía que Dios iba a mover algo a misericordia de la petición que Dios le hizo a él. Dice, espérame aquí, volveremos. Cuando comienzan a subir, Isaac y Abraham al sacrificio, Dios comienza a moverse de una forma sobrenatural, que aquel muchacho pregunta, Daddy, papito, llevamos la leña, llevamos el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? Y aquel hombre que nunca perdió su fe dice, Dios proveerá. Aleluya. Amén. Y cuando llegan a aquel lugar donde va a ser sacrificado, lo amarra a su hijo y prepara la leña en el lugar de sacrificio y levanta su mano contra su hijo. Y Dios le dice, detente, yo he probado tu corazón. Detente, no mates a tu hijo porque he visto tu corazón. Dios miró la fe de aquel hombre que, sin importar lo que él estaba pasando, el dolor de posiblemente perder la única promesa que Dios le había hecho más gloriosa durante su vida, tanto para él y para su esposa, que en su vejez concebirían un hijo, el que extendería las 12 tribus de Israel. Y dice la Escritura que cuando miraron así, cuando Dios les da la orden que se detuviera, que no lo matara, se encontró un borrego por ahí atorado entre los buches para el sacrificio. Qué importante es decir a Dios, Señor, tú tienes las cosas sobre el control. Todo está bajo control de tus manos. Tú sabes lo que haces y sabes cómo lo haces. Zacarías capítulo 13, acompáñenme ahí por favor. Zacarías capítulo 13, versículo 9. Zacarías capítulo 13, versículo 9. Está antes del último libro de la Biblia, antes de Malaquías. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la palabra de Dios. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. ¿Sí dice así? Amén. Él invocará mi nombre, y yo lo oiré, y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. ¡Qué duro poder aceptar esta palabra para muchos corazones! ¡Qué duro es aceptar esta palabra! Porque normalmente entró una modalidad a la tierra, donde en aquella modalidad solamente es promesas, te irá bien, eres un campeón, tú la vas a hacer, da 100 y Dios te dará 1000. Así no funciona Dios. Si usted quiere mover el corazón de Dios, lo mueve a través de su obediencia y de su fe. Y si quiere agregarle la cereza al pastel, con amor. Y no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino la consistencia es que Dios nos amó primero. Y eso es una gran bendición, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que
que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Como un padre, ¿verdad? Ver a su hijo como lo masacran, lo hacen pedazos, clavos en una cruz y eso. Y nos damos cuenta que solo por amor a nosotros, para que nosotros podamos soportar los embates de la vida, que en ocasiones sin misericordia y sin preguntarnos y sin avisarnos llegan estos embates a la vida. Indudablemente no es con el fin de que nosotros nos caigamos al piso y nos estemos lamentando y quejando, sino que nos demos cuenta que en esta vida se vive de todo y que tenemos que levantarnos, levantar nuestras manos dándole gracias a Dios por todo. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor, por todo. Que es fácil dar gracias a Dios cuando todo está bien en tu hogar. Decir gracias cuando todo está bien en casa, no hace falta nada, todos felices, todos contentos. Pero qué tremendo es dar gracias a Dios cuando las cosas no están bien, y es ahí donde Dios se agrada. Entonces dice la palabra de Dios: y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Muchas veces no es exactamente cuando estamos en la prueba que nos metemos más con el Señor. Cuando decimos nosotros: Jehová es mi Dios. Y cuando Dios dice: es mi hijo. Cuando la va librando de aquel duro embate de la vida. Cuando se está levantando. Porque al principio duele, sufre, no le dan ganas de seguir. Pero cuando se da cuenta, llega un momento donde dice: amén, Señor, tú eres mi Dios. Tú sabes lo que haces. Yo solamente esperaré en ti en su tiempo y diré: no por qué, sino para qué. Y en ti espero con todo mi corazón. Esa es la vida. Es hermosa. Y nosotros la programamos como si lo que pasa aquí en la tierra es eterno. Hermanos, aquí en la tierra todo es perecedero, excepto nosotros. Todo es perecedero. Pasas por un mal momento, levántate, resplandece. Es un tiempo nada más. Posible pesadilla que vas a despertar de ella. Es temporal. Dice el apóstol Pablo: porque todo lo que hay en gloria allá arriba no se compara con la gloria venidera de Dios. Dice: porque lo que hay aquí en la tierra es pasajero y no se compara nada con lo que está en la gloria de Dios. Esto es por ratito, a comparación de lo que viene para sus hijos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. ¿Estamos ahí? Amén, amén. Dice la palabra de Dios. ¿Y qué? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Dice el apóstol: y sabemos. El apóstol Pablo muchas veces dijo estas palabras: y sabemos, no ignoramos, sabemos, estamos conscientes que los que amamos a Dios nos van a suceder cosas en el caminar. Y no lo hago con un propósito de que usted se asuste. No, porque hay costumbres en diferentes movimientos religiosos. Oh, no, mira, ven a la iglesia, todo va a estar bien, nada te va a pasar. No, esto no es un camino de rosas, este es un camino donde tenemos que pararnos, observar la realidad y no ver la vida como si la vida no valiera nada, sino detenernos, que tomados de la mano de Dios, como dijo el Señor Jesucristo, San Juan capítulo
15, versículo 5, porque sin mí nada podéis hacer. Y agarrarnos bien de la mano de Dios. Y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien, conforme al propósito. Hemos sido llamados. Hermanos, muchas veces servir a Dios duele. 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 El Señor fue muy claro y dijo esas palabras: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. La cruz fue el castigo más cruel desde el principio. Eso fue un castigo desde allá. La cruz era prácticamente una maldición, si usted no sabe, el que era muerto en una cruz. Gálatas 3:13, ahí lo aclara. Era una maldición. Entonces, el Señor no nos dice, tome la maldición, no. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. A lo cual quiere decir que al tomar su cruz, o nuestra cruz, quiere decir que el caminar de la vida no va a ser lecho de rosas, sino que va a doler en ocasiones. Va a doler. Va a doler. Pero también está la maravillosa promesa de consolación que dice la palabra de Dios. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todo trabaja bien conforme al propósito. Hemos sido nosotros llamados. Alguna promesa se va a cumplir. ¿Cuál será? ¿Qué va a pasar después de estar detrás de un asunto tan fuerte, tan delicado? ¿Qué va a pasar después de esto? Esperen el Señor, y el Señor le dejará saber todas las cosas las cuales tiene para usted prometido, pero no es sino hasta que nosotros comencemos a entender lo siguiente. Vea y analice José, que había un propósito detrás de esto, que después de años aquel propósito se cumple. Usted lo vio en Génesis capítulo 50, versículo 20. Se cumple el propósito de Dios ahí. Así es de que el seguir a Cristo muchas veces es dolor, no es fácil. Ahora, bien, cuando nosotros decidimos amar a Cristo, que es lo que dice ahí el apóstol Pablo, cuando nosotros decidimos amar a Cristo, pero andarnos con rodeos, un día frío, otro día caliente, mucho cuidado con eso. No va a pasar nada. Simplemente no va a pasar nada en la vida. Nada. Hay gente que pues no pasa nada porque no saben si aman a Cristo o no. No saben si aman a Dios o no. Y es un mandamiento grande. Llamarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y mucha gente no sabe si le ama o no. Se ha mantenido a las orillas de la lumbre. No trata de meterse, porque cuando se mete pues sabe que se va a quemar. Entonces le anda por la orillita. Pero cuando usted decide meterse de lleno, a amar a Dios, a servir a Dios, entonces va a venir, por supuesto, la oposición. Alguien se va a oponer a esto porque quiere servir al Rey. Y cuando esto pasa va a haber dolor en su vida. Yo le quiero compartir algo que tal vez ya se los he compartido en otras ocasiones. Del bambú que quería servir. El bambú que quería servir. Esto lo hago a modo de ilustración para que nosotros más o menos tengamos una idea de lo que en ocasiones cuesta seguir y servir a Cristo Jesús. No lo hago con otro plan y otro propósito, sino ilustrarles la voluntad muchas veces de Dios. Resulta que en un bello jardín, en aquel bello jardín se encontraba un grupo de bambúes hermosos, verdes. Se podían ver contentos a la salida del sol y
y al oscurecer, cuando el sol entraba ya a meterse, aquel grupo de bambús se miraban hermosos. Pero entre todos aquellos bambús resplandecía un bambú. Y aquel bambú se gloriaba a sí mismo y hablaba con el amo, con el rey de la vida, y le decía: amo, anhelo servirte. Y se paseaba, aquel bambú se mecía con aquellas hojas preciosas que allá arriba para él resplandecían. Y aquel bambú todos los días por la mañana le gritaba al amo: amo, te quiero servir con todo mi corazón. Y así él siempre decía eso. Pero llega un momento que el amo le habla para que aquel bambú que se ofrecía le sirviese al amo. Y el amo le dice al bambú: ¿quieres servirme, hermoso bambú? Y el bambú le contesta: sí, amo, soy enteramente tuyo. Y el amo le dice: tengo que podarte un poquito. ¿Podarme, mi amo? ¿De dónde me vas a podar? Tengo que cortar esas hojitas. Y el bambú: eso duele, amo, es un sufrimiento duro, tú sabes, eso duele, me vas a lastimar. ¿Me quieres servir? Sí, mi amo, yo quiero servirte. Debo cortarte esas hojitas. El bambú se inclina y dice: heme aquí, amo. Viene el amo, corta aquellas hojitas y el bambú queda una sola vara hacia arriba. Y el amo dice: estoy listo, amo, para servirte. Y el amo le dice: bambú, tienes que entregarme tu corazón. Mi corazón, amo, si es con lo único que yo puedo vivir. Mi corazón, ¿cómo puedo darte yo mi corazón si es con lo que vivo? ¿Me quieres servir, bambú? Sí, mi amo, yo te quiero servir. Dame tu corazón. Y el bambú otra vez inclina. Y viene el amo y comienza a limpiar aquel interior del bambú, todo por dentro. Aquello que el bambú tiene por dentro, aquella goma, el amo comienza a limpiarla, comienza a limpiarla y comienza a limpiarla. El amo toma aquel hermoso bambú ya limpio por dentro, sin hojas, lo toma en sus brazos. Y cuando lo toma en sus brazos, el amo ve que donde estaba el bambú, hacia el otro lado había un desierto árido, espantoso, seco. Y el amo pone al bambú de la parte del jardín hacia el desierto seco, y de allí comienza a transportar agua el amo hacia el desierto seco. De la misma forma, hermanos, nosotros, cuando queremos servir a nosotros a Dios, siempre Dios habrá algo que debe quitar de nosotros. Una limpiadita, una podadita y una buena limpiada a nuestro corazón. Pero sabemos, dice la Escritura, que los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien conforme al propósito hemos sido llamados. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5. Quiero aclarar esto que es muy importante, que nosotros necesitamos analizar, detenernos y mirarlo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Ya para volver otra vez a Romanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Todos lo tenemos. Amén. Dice: porque no nos ha puesto Dios, ¿para qué? Para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea,
Porque nosotros podemos, es que Dios está enojado conmigo, por eso están sucediendo esas cosas. No, Dios no nos ha puesto, hermanos, para ira. Nosotros no estamos puestos para tribulación. Estamos puestos para ser procesados. Es una cosa muy diferente a la otra. Para ser transformados, para ser procesados, para ser limpiados como el bambú. Para eso estamos puestos nosotros. No estamos puestos para la ira. Porque si estuviéramos puestos para la ira, entonces nosotros estuviéramos puestos para la gran tribulación. Así es que, hermanos, es una cosa muy diferente para que podemos pues que ya Dios ya me desechó, ya Dios no, Dios le ama con todo. Dios sigue estando ahí en su trono. Simplemente dentro del caminar del cristiano tiene que haber transformaciones, cambios, porque nosotros así se lo pedimos muchas veces. Señor, transfórmame, cámbiame, ayúdame a ser mejor. Y como el bambú, déjate, doy una pasadita. Y nosotros nos acercamos, Señor, haz de mí como tú quieras. Toma, y lo cantamos, toma mi vida en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras. Y Dios viene y nos toma y te voy a dar una limpiadita de corazón. En ocasiones duele, hermanos, duele. Pero acuérdese una cosa. Aquel que Dios lo ama con todo su corazón, lo corrige. Y en ocasiones lo azota por hijo. ¿Por qué? Porque estamos puestos para la ira. No, es una diferencia. El proceso a la ira de Dios, a la condenación, es muy diferente. Tenemos nosotros que estar en ello siempre atentos. Que cuando algo pasa es porque es la voluntad de Dios. Y decirle a nosotros, amén, Señor, hágase tu voluntad aquí en el cielo como en la tierra. ¿Cuántos casos en la vida vemos? Un caso y otro caso y otro caso, y que Dios mueve, empieza a mover a misericordia en sus planes, comienza, y hay gente que prefiere apartarse de Dios porque no entiende lo que Dios está haciendo. Quizá muchos no lo entenderemos, pero sí podemos acercarnos y acurrucarnos en su voluntad, que es agradable y perfecta. Por último, Romanos, capítulo 8, versículo 35. Romanos, capítulo 8, versículo 35, dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, o peligro y espada. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Qué? Si usted ve esta lista, usted puede darse cuenta que es una lista de sufrimiento, es una lista de dolor, es una lista que no mucho a nosotros nos gusta. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Se lo leo una vez más. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre o desnudez, o peligro o espada. Hace la pregunta el apóstol. ¿Qué o quién nos separará? ¿Sabe usted que ya nosotros somos más que vencedores? Cuando nosotros decimos, amén, Señor, me rindo a ti, haz lo que tú tienes que hacer, ¿sabe usted que usted venció? Porque Dios sabe muy bien que usted no se está resistiendo a la buena voluntad de Dios y que está poniendo por obra su fe y que todo lo que pasa está bajo el control de Dios, todo lo que pasa. Y las escrituras, hermanos, no nos mienten. Podemos recorrer las escrituras de un lado, de otro lado, y nos damos cuenta que Dios tiene todas las cosas bajo control. Le había dicho que solo Romanos 28 vamos a ver, pero quiero ver esto, Mateo capítulo 10, compartirlo con usted, para que sepamos nosotros, hermanos, que todas las cosas están bajo el control de la buena voluntad de nuestro Dios. Capítulo 10 de Mateo. Es muy bueno ver la escritura.
y que a través, a la luz de la Escritura, podamos nosotros darnos cuenta, fortalecernos, ampararnos y seguir adelante en el Señor. Mateo capítulo 10, versículo 29. ¿Estamos? Miren lo que dice aquí, estas son palabras del rey. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Los pajaritos, Él sabe de los pajaritos. Él sabe de las cucarachas que aparecen por ahí en nuestros hogares. Él sabe de cada hormiguita que están por todas partes. Él sabe todo. Y si Él sabe todo y conoce todo, hasta lo más mínimo que existe sobre la tierra, y si seguimos leyendo, dice que aún Él sabe bien el número de nuestros pelos, de nuestro cabello. Y en otras ocasiones dice, ¿no sois vosotros más que estos pajarillos? Dice el Señor. Él sabe, o sea, no nos deja caer sin que no nos ponga el colchoncito para que mejor me entienda. Para poder soportarlo, para poder sobrellevarlo y para poder tener el valor de decirle aquí, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie.